Hola, hola, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias a Dios que nos permite reunirnos y a la vez poder compartir su palabra. Vamos al libro de Jueces, capítulo 21, verso 25. Es el pasaje central del libro y dice así: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hemos compartido este versículo a modo de introducción del libro y es el pasaje central que ya nos da una idea del contexto en el que se vive en el pueblo de Israel, luego de haber introducido la tierra prometida por Josué, pero a esta altura ya no nos encontramos con Josué. Josué ha muerto, así también los ancianos, el sumo sacerdote Eleazar, como también dice el hijo de Aarón, ya no está entre ellos, quedó Finés, el hijo de Eleazar, y el pueblo fácilmente se olvida de lo que Dios le mandó. Entonces abandonan al Señor. La negligencia es una característica es parte de los factores del libro, la mayoría. Cada vez que el pueblo abandona al Señor, luego cuando se ven en aflicción, claman al Señor. El Señor en su misericordia, por amor a su nombre, con el pacto que hizo, el pacto eterno con su Hijo, y él a eso va a levantar un libertador o un juez en medio de ellos, y luego, mientras que el juez vive, mientras que este varón está, el pueblo va a vivir de una manera, vamos a decirlo, de una manera ordenada, por ese tiempo, por ese lapso, 40 años, 20, 80, distintos tiempos. Y son sucesos que se dan de manera en diferentes lugares en Israel, y mientras vive el juez, de alguna manera el pueblo anda ordenadamente, busca al Señor, y una vez que el juez muere, nuevamente volvemos a lo mismo que estábamos antes. Otra vez el pueblo busca ayuda o pone su confianza en lo que no es Dios. Y es así como venimos hablando un poquito. La última vez que vimos Jueces fue desde el capítulo 1, y es ahí donde vamos ahora. Por favor, le pido que me acompañen. Vamos a ver hoy, por la gracia del Señor, los versículos 16 al 21, y vamos allá. Dice así: y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que están en Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudieron arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Vamos a ver, por la gracia del Señor, Jesús libertador y juez, poderoso para socorrer. Podríamos seguir con lo que dice allá, citando esto, pues llevando a considerar un poco el título de lo que dice Hebreos, que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, pero imagínense el título que tendríamos que poner. Así que la idea es esta, ¿no? La idea es que nuestro Señor Jesucristo es poderoso para socorrernos desde ese punto de vista. Así que oremos al Señor y luego veamos la enseñanza de Dios. Padre, te agradecemos en esta noche tus misericordias y bondades por medio de tu Hijo Jesucristo cada día. Gracias por permitir que
nos encontremos. Gracias por proveer lo necesario para poder llegar. Gracias, Señor, por la vida en tu Hijo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu consejo. Te ruego, Señor, conforme a esta nueva naturaleza que le has dado a mis hermanos y a mí, Señor, en tu gracia, que podamos vivir para tu gloria cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en cada situación que nos toca vivir, que podamos honrarte y que tu nombre sea exaltado, que seas glorificado, que podamos llevar adelante la edificación mutua, Señor, por tu gracia, por tus fuerzas, por tu favor, y a la vez también la predicación del Evangelio. Te ruego, Señor, también que obres en los corazones de los que no te conocen, y tu poder, Señor, los salve, los traigas a Cristo y que pongan la confianza en él. Gracias, Señor, por todo. Te ruego, me acompañes para compartir con claridad este pasaje. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido. Amén. Bien, unos versículos anteriores, antes del 16, hablamos con respecto, por ejemplo, desde el 9 hasta el 15, respecto de nuestro Señor Jesucristo como el valiente. Hemos hablado acerca de él, donde se introduce dentro de la historia que se está hablando, cuando la tribu de Judá comienza a tomar posesión de las tierras luego de la muerte de Josué. Vemos que dentro de esa historia, dentro de este relato, se introduce otro relato que es la historia de Caleb. ¿Sí? Ya a esta altura, Caleb tampoco me imagino que está. No está, ya pasaron generaciones, pero veíamos cuál es el fin de que el escritor, inspirado por la gracia del Señor, por el Espíritu Santo, para escribir este libro, que es la historia que se da entre Josué y Samuel, con qué fin él introduce el relato de Caleb en medio de esta posesión, en esta actuación que tiene Judá ahora con Simeón. ¿Por qué lo introduce? ¿Por qué pondría a Josué en medio de este relato? Bueno, hemos dicho que lo ha dejado el Señor como un testimonio, lo vemos así, como un testimonio paralelo mientras se está dando lo de Judá y lo de Simeón, para hacer una comparativa de aquellos hermanos que vivieron por la fe y que siguieron al Señor y que amaron al Señor guardando sus mandamientos. No solamente Josué, Josué también en aquel entonces, cuando se manda a Moisés a los espías junto con Caleb, que son los únicos dos que dan un testimonio distinto, pero vimos que ese testimonio de Caleb queda como un ejemplo, un testimonio entre ellos, para ver que la confianza que está puesta en el Señor para llevar a cabo esta obra. ¿Qué es lo que están haciendo estos varones, tanto Caleb como Otoniel? Bueno, estaban amando al Señor. Y el amor al Señor es guardar sus mandamientos. Y el Señor le dijo, miren, yo las tierras las doy. Los enemigos los entrego. Ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Entonces, yo estoy con ustedes, ustedes van, toman posesión de la tierra, yo estoy con ustedes. Y vimos que la negligencia fue algo con lo cual Josué les remarcó en una y otra oportunidad a ellos. ¿Por qué se demoran? ¿Por qué se quedan quietos? ¿Por qué son tardíos en obedecer al Señor, sabiendo de esta ventaja, sabiendo de esta palabra del Señor que está a favor de ustedes? Comienza esta iniciativa por parte de la tribu de Judá y se hace mención con respecto a esto. La imagen de Caleb y de Otoniel, yendo a tomar posesión de la tierra, nos lleva a considerar en sus victorias, confiando en el Señor, nos lleva a considerar la obra de Cristo. Son una sombra de esta victoria de una manera sublime y perfecta por parte de nuestro Salvador. Sin ningún defecto, sin ningún problema, sin ninguna falla por parte de nuestro Señor Jesucristo. De una manera perfecta ante los ojos del Padre. Ante esos enemigos, poderosos enemigos, fue nuestro Señor Jesucristo para hacer su voluntad y recibe a su iglesia, o la va a tomar luego como esposa. Eso es el ejemplo que veíamos desde el trato que hace Caleb con aquel que pasara a tomar posesión de la tierra que estaba más adelante. Entonces se levanta Otoniel, yo voy a tomarla, y todo aquel que toma esa tierra, yo le doy a Acta, se dice Acta la otra vez, si alguien me corrigió, y es Acta, ¿sí? Gracias al Señor por eso.
Entonces es acta. ¿Sí? Entonces yo estoy diciendo asca todo el tiempo y no era así. Entonces, consideremos esto y vemos en esto el amor al Señor, en obedecer al Señor para llevar a cabo todo esto. Entonces, todos aquellos que quieran sumarse para hacer la voluntad del Señor, bienvenido sea, y en esto se suma Otoniel, que también ama al Señor, y esos son los testimonios que tenemos acá como estos valientes, que ante las diferentes cuadros que se les presentan adelante con los enemigos que están ahí, ponen la confianza en el Señor y van a hacer aquello que el Señor les ha mandado. Sin embargo, otros, lascivos alrededor, se demoraron, fueron negligentes, se quedaron cómodos, tranquilos, algunos tuvieron miedo, como un poco vamos a ver en el día de hoy de ser así. Pero los que le creyeron al Señor, los que vivieron por fe, hicieron lo que el Señor les mandó y el Señor estuvo con ellos. Fiel a su palabra, el Señor los respalda, los acompaña y hacen su voluntad. Ambos valientes en batalla, como les decía, son sombra de la inigualable obra de nuestro Señor Jesucristo. De una manera perfecta la hace Él, y no así estos frágiles hombres que hicieron esto terrenalmente hablando, pero es una sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo lo hizo de una manera perfecta, espiritualmente hablando. Entonces, vamos a los versículos que nos tocan hoy, que les decía recién del 16 al 25, pero vamos a pensar un poquito por ahora en los versos que tenemos acá, desde el 16 hasta el 19. Entonces, previo a esto, el verso 16, fíjese que se empieza a hablar acerca de la familia de los hijos del Ceneo, suegro de Moisés. Vuelvo a lo mismo, porque el escritor introduciría el relato de esta familia en medio de todo esto. Bueno, es algo paralelo, ellos están acompañando, ellos salieron de la tribu, cuando sucede lo del Éxodo, ellos salen, Moisés, en un momento no hubo un acuerdo. En un momento Moisés invita a salir a ellos para que sean partícipes de la benevolencia del Señor, cuando el Señor les dé la heredad en posesión, y hubo un desacuerdo, pero después evidentemente salieron porque aquí estamos en la tierra prometida y parte de esta familia está con ellos. Entonces uno mira ese relato, viene viendo la toma de la posesión de la tierra que el Señor les da y dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá. Y uno podría preguntarse, ¿pero por qué? Porque después con el correr del tiempo, ¿por qué el escritor introduce a esta familia en este relato? ¿Por qué hace mención de eso? ¿Qué necesidad hay? Porque, ya les digo, mis hermanos, es una familia que se esparce entre el pueblo, entre ahora está en la tribu de Judá, lleva una vida al parecer silenciosa, tranquila, y uno podría decir, ¿qué sentido tiene? Y como decimos acá en Argentina, al parecer no corta ni pincha. Y perdón la expresión. Pero nosotros lo podemos ver así. Porque a los ojos del Señor nada se le escapa. Todo lo tiene ordenado, determinado.
y se rehusó a pie de la tienda a la tienda de Jael, mujer de Berceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Estor, y la casa de Berceneo. Ahí es cuando ella va a clavarle la estaca en la sien, cuando él se oculta, ¿sí?, de Barak, y el Señor así da victoria a su pueblo. Entonces ven, nada se le escapa al Señor. El hecho de que esta familia esté en este lugar, fíjense que para nosotros puede pasar, puede decir, bueno, uno puede mirarlo humanamente y no tiene sentido, pero no así para nuestro Dios. Entonces, por eso es que entiendo también que el relator inspirado por el Espíritu Santo, o el escritor inspirado por el Espíritu Santo, introduce estos relatos. No es en vano, no es algo colgado, no es algo al azar, no es algo que uno dice, bueno, está bien, ¿para qué lo puso? Hay que rellenar un poco el libro de cosas. Después, no, de ninguna manera. Nada escapa al conocimiento de Dios, nada escapa a su sabiduría. Todo está completamente ordenado para la gloria de su nombre, para que se cumplan los propósitos que Él había determinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, fíjense la fidelidad de Dios y cómo hace uso de estos instrumentos, estos medios humanos, más adelante, por ejemplo, para darle comparación en cuanto a como obediencia a su padre contra Judá en la desobediencia a Dios, que muchas oportunidades les habló como por sus profetas, y ellos no obedecieron, pero ellos sí obedecieron a su padre. Ellos fueron fieles a su padre, pero ustedes, que les he hablado en varias oportunidades por mis profetas, no lo obedecieron. Los usa como punto de comparación. Bueno, eso es Jeremías 35, después lo pueden ver allá. No me voy a demorar ahí. Vamos a los versículos 17 al 19. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, Escrón con su territorio, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Entonces, venimos, algo que llama la atención, esta seguidilla de victoria que venimos acá hablando, desde el verso 17 hasta el 19, la primera parte, estas seguidillas de victorias, las cuales tiene Judá, Simeón, pero luego, esto tiene que ver porque el Señor está con ellos, los acompaña, como hemos visto en cada una de las oportunidades de las victorias. Esta seguidilla de victorias que venimos acá, ellos están concretando lo que el Señor les ha mandado. Lugar donde van, lugar que tienen victoria. Van hasta acá, tienen victoria. Asolan la ciudad, le cambian el nombre, toman posesión de ella, el Señor les respalda y llegamos hasta el punto donde dicen, mas no pudieron arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Entonces, y ahí está, fíjense que ahí ya deja de lado a Simeón y solamente queda Judá. Se pone a hablar con el relator, habla de Judá y dice, no pudo hacer esto Judá con los que habitaban en el llano. Entonces, es como que van, en victoria van haciendo así, ¿sí? Van acá, vencen, van acá, vencen, van acá, vencen, van acá, vencen, y de repente pasó algo. ¿Y qué sucedió en este entonces? Entonces, ¿qué pasó? Faltó, ya que se menciona solamente a Judá, ¿faltó ayuda de Simeón? ¿De qué se trata? ¿El Señor faltó a su palabra? Me hago esta pregunta, y esto no es así, pero ¿no tiene el Señor poder para que acompañe a Judá en esta victoria, en este lugar, en este territorio, en el llano? ¿Qué sucedió acá, nuestro hermano? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué después de tantas seguidillas de victorias que venimos hablando con la tribu de Judá, parte con Simeón también,
de repente llegan a los llanos y dicen no se puede vencer porque tienen carros cerrados. ¿Qué es lo que sucede acá? La pregunta, como les decía recién, ¿qué les faltó ayuda del Señor? ¿El Señor no tiene poder? Perdón que use esta pregunta, pero es algo de lo cual uno podría preguntarse y sabemos que no es así. ¿No tiene poder el Señor para ayudar a Judá y hacer frente a estas personas que tienen estos carros errados de esta manera? Son unos carros bien cerrados que favorecía el ejército que los tenía para hacer frente al enemigo y eran difíciles de derrotar. No es la primera vez que se menciona algo así. Y es un pasaje que llama la atención. La fidelidad de Dios, mis hermanos, su poder está para con cualquiera que le busque. No tenemos que tener ninguna duda nosotros de eso. No tenemos que tener duda de que Dios es incapaz y que no tiene poder para ayudarnos o que haya faltado a su palabra para no estar con nosotros cada día de nuestra vida, cada momento que nos toca vivir, cada tentación que nos toca enfrentar, cada enemigo que tenemos que hacer frente. No podemos echarle la culpa a Dios. No debemos echarle la culpa a Dios. Esto no es así. La Escritura misma da testimonio de esto, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Si lo vemos así, es decir, el que tiene un corazón perfecto, y nos miramos a nosotros y decimos, yo estoy en el horno, esto siempre lo tenemos que ver desde la mirada del Señor por medio de su Hijo Jesucristo, que es por quien nos mira a cada uno de nosotros. Y así miró a cada uno de nuestros hermanos desde Abel mismo hasta el último que el Señor llamare. Así los va a mirar por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si de alguna manera se nos atribuye perfección, es por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, no es por nosotros. Entonces, este versículo cuando dice esto, que sus ojos contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él, es aquellos que están buscando hacer su voluntad, que están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, que están buscando aquello que es de Cristo, como también Pablo dice en Filipenses, y no lo suyo propio. Están buscando que el Señor sea exaltado en todo lo que hacen. Entonces, eso es lo que sucede acá, esto es lo que está reflejando, o lo que nos dice la Escritura, respecto acá, en 2 de Crónicas 16:9. Entonces, ¿cuál es el problema? Me remito a Deuteronomio 32, un pasaje conocido por nosotros, cuando dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Entonces, a continuación la sentencia dice, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Entonces, en una situación así, Judá no debe echarle culpa al Señor de que Él haya faltado su palabra para hacer frente a estos guerreros que están enfrente con carros cerrados. ¿Por qué les digo esto? Bueno, ya pasó algo anteriormente en el libro de Josué. En el capítulo 17, miren así, versículo 14, dice lo siguiente. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola parte y una sola suerte, y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos de montes allí, en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que en el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados. Los que están en Betseán y sus aldeas, los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José y a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que en aquel monte será tuyo.
Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta tus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. No es la primera vez que se da una situación como lo estamos viendo en el libro de Jueces con respecto a ejércitos que tienen este tipo de armamento. No es la primera vez que se da, ya sucedió con la tribu de José, que está representada por Manasés y Efraín, y ellos están al norte de Judá. No es la primera vez que pasa esto, y Josué les animó y les dijo, miren, y esto no es por la habilidad propia de cada uno. Siempre, mis hermanos, esta victoria, cada vez que hablaba Josué, lo hablaba desde la fe. Es decir, si ustedes van a vencer, ustedes son poderosos, ustedes son fuertes, esto siempre es en el Señor, sabiendo que Él los acompaña, sabiendo que Él está con ellos. Y Él les dijo, mire, ustedes van a tomar posesión de ellos, aunque sean fuertes, aunque tengan carros cerrados, ustedes van a poder hacer frente. ¿Pero por qué? Porque el Señor dejó su promesa de que estaba con el pueblo, con cada uno de ellos, los que van a hacer su voluntad. Entonces el problema no son los carros cerrados, el problema no es la cantidad de ejército, el problema no es qué tipo de armamento tienen, si es en el llano, si es en los montes, no ese es el problema. El problema está en ellos, que evidentemente al a encontrarse con este cuadro, retrocedieron o se quedaron quietos y no quisieron hacer frente a todo esto. Porque el Señor estaba con ellos. Ya Josué trató esto con la tribu de Josué trató con la tribu de José, esta situación de los carros cerrados, y él les anima a que hagan frente a todo esto porque más allá de la fortaleza que tengan enfrente, con ellos está el Señor. Entonces no es este un problema. No es este el caso, porque fíjese usted nuevamente al versículo en el que vamos. Es más, no pudo arrojar Judá a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Entonces no hay una imposibilidad, no hay una falta del Señor, no nos encontramos con todo esto. No lo pudieron arrojar, quizás, o tuvieron miedo, tuvieron temor, no confiaron en el Señor, se miraron a sí mismos y en base a eso actuaron. Hay otro testimonio que es Jonatán, el hijo de Saúl, cuando habla con su paje de armas para tomar posesión y atacar a los enemigos, dice, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, dice él, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y ese día el Señor hizo un estrago en el campamento del enemigo por mano de Jonatán, y él mismo tiene la mirada y la confianza puesta en el Señor de decir, mira, para el Señor no es cosa difícil dar la victoria, sean por muchos o por pocos, Él lo va a hacer. El rey de Siria va a hacer batalla a Israel más adelante, y esto es en Primera de Reyes, y en un momento obtienen la victoria, Israel, y luego la conversación que se da en el ejército de los sirios es que sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Esta es la conversación que se da en el territorio enemigo. ¿Sabes por qué nos ganaron? Porque sus dioses son dioses de los montes. Pero si los sacamos a lo llano, ahí vamos a ganar. Y el Señor dice, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le dijo, y le habló diciendo, así ha dicho Jehová, o así dijo Jehová, esto es Primera de Reyes 20, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Entonces, repito, hermanos, no es el conflicto o el problema, el número, el armamento, no es el problema eso. El problema está en el corazón. El problema está en ellos, es evidente, es así de que ante esto no pudieron hacer frente, pero no porque el Señor falló. No porque el Señor no los podía acompañar,
vienen con una seguidilla de victorias, una tras otra. Si comparamos este cuadro que encontramos en Jueces y lo trasladamos a nuestro tiempo, donde, como hemos dicho la vez anterior, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que nuestra alma batalla contra los deseos carnales, día a día, actitudes que de repente afloran o se ven en nosotros por no obedecer al Señor con respecto al viejo hombre y no despojarnos de él, por negligencia. El problema no es ni el viejo hombre ni los deseos carnales, ni el Señor, sino nosotros, nuestro corazón, de no creer al Señor, de no considerar quién está con nosotros para hacer frente a todo esto. O tener un pensamiento en mayor estima de nosotros, o un pensamiento en menor estima. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, de mirarnos de una manera en la cual uno a veces nos toca lidiar o ver este tipo de pensamiento y a veces nosotros actuamos así. ¿A qué me refiero? La persona que en su fuerza se mira a sí mismo, su capacidad para hacer frente a diferentes situaciones, a las tentaciones o a una tarea, y la persona tiene una mirada con un concepto altísimo de sí mismo y se ve todopoderosa. Cree que puede hacer frente a todas las cosas por sí sola, que no necesita ayuda de nadie, ni del Señor, ni de la iglesia, ni de la Escritura, ni de nada, y se cree poderosa para hacer frente a todas situaciones, y ya tenemos una falta, ya tenemos una ofensa, ya hay algo que está mal. Y la otra mirada es cuando aún inclusive nos seguimos viendo nuestras propias capacidades, nos miramos a nosotros mismos, desconsideramos la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, desconsideramos aquel que el Padre dio como propiciación de nuestros pecados, y ante la tentación nos vemos, al igual que los espías que dieron un mal testimonio de la tierra prometida, nos vemos ante las tentaciones como, no, esas tentaciones son gigantescas. Este pecado es algo gigantesco. Yo soy una langosta, soy lo peor, no sirvo para nada, soy un gusano, no sé, tantas cosas que uno puede llegar a decirse, y tenemos dos miradas distintas. Uno que se cree superior y el otro que está allá arruinado como un trapo de piso en el piso. Y ambas miradas dejando de lado por completo a nuestro Señor Jesucristo. Ambas miradas. Ni uno ni otro. Ni aquel que está allá lloriqueando en una esquina, en un rincón, de que no puede hacer frente a esto, ni el otro que está con toda la soberbia hasta el cuello que no puede ver su falta. Ni uno ni otro. Entonces no miro al Señor, no miro su gracia, no veo a Cristo como aquel que venció y su victoria está a favor de nosotros. Entonces nos empezamos a ver a nosotros mismos. La mirada está puesta en nosotros, en nuestra capacidad, en lo que podemos llegar a hacer, en mis fuerzas. Entonces dice, no, yo puedo hacer frente a esto, yo puedo hacer frente aquí, y no estoy hablando desde el punto de vista como Josué y Caleb. Ellos, cuando miraron la situación, el panorama que tenían enfrente, consideraron en todo tiempo al Señor. El Señor los entregó en nuestras manos. Nosotros los vamos a comer a ellos como pan. Pero no lo dijo desde un punto de vista o desde una mirada soberbia ante el enemigo. Josué ni Caleb no se fiaron de sus capacidades para hacer frente a ellos. Pusieron la confianza en el Señor. A lo que me refiero es cuando alguien dice, no, a mí eso no me domina, a mí eso no me pasa, yo no tengo problema con ese tipo de tentaciones, yo no tengo problema con ese pecado, yo puedo hacer frente a esto.
Antes del quebrantamiento, dice Proverbios, es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Un pasaje que es un reflejo de cada uno de nosotros es que cuando nosotros nos vemos delante del Señor que podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, es inmediato. Y pensaba en la vida de nuestro hermano Pedro para con el Señor. El Señor mismo, con todo su amor, aún sabiendo que en un momento Pedro lo iba a negar, le dijo: mirá, me vas a negar antes de que cante el gallo. Y fíjense, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Señor, si es posible yo voy con vos a la muerte, no tengo problema. Y uno a veces se ve en esa situación, en diferentes situaciones de nuestra vida. Y no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas, y de repente nos encontramos que hicimos esto en nuestras fuerzas y no fue como pensamos, y le fallamos al Señor. Y ya el gallo cantó. Y esa firmeza con la que uno decía: Señor, yo voy a hacer esto y esto y esto, y no te voy a fallar, voy a hacer así, 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 de repente se derrumba. Porque lo dejamos de lado y no lo hemos considerado. Luego la mirada contraria, como les decía recién. No puede ser. Estoy ante una tentación gigantesca y no puedo hacerle frente para nada. No sabes la que estoy pasando. Soy lo peor. Otra vez volví a pasar lo mismo. Es imposible de vencer. Es muy fuerte. Yo soy muy débil. Y no lo dice desde el punto de vista de decir, bueno, aquel que es débil diga fuerte soy en Cristo. No lo dice desde ese punto de vista. No lo decimos así. Lo decimos desde un punto de vista en el cual no puede ser, mirá que soy un miserable, soy una basura, soy lo peor, otra vez lo mismo, no puedo hacer frente a esto. Y otra vez lo mismo, dejamos de lado al Señor. Y la mirada está centrada en nosotros. La mirada está puesta en nosotros y no en Cristo. De una u otra forma. Si hay una tarea que se nos encomienda, lo primero que vemos es nuestra capacidad y no la gracia del Señor para con nosotros. Y esto lo puedo pensar pensando desde Moisés, cuando le dijo al Señor: Señor, nunca has sido hombre fácil de palabras, ni antes ni desde que hablas con tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. O pensando en Jeremías: soy un niño. Entonces siempre mirando nuestras capacidades y no a Cristo. Y aún también en las luchas contra los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, de la misma manera. Pobre de mí, no saben lo que me está pasando, no saben lo que me pasa este día, y ahora acá, y lo hago así, ¿no? Y así, y no saben lo que soy, miren esta tentación que me toca vivir y no puedo hacerle frente, y es gigante, y yo soy una langosta, y soy un perro. Y así estamos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, y ustedes van a ver a qué historia vamos, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota de 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro,
E iba su escudero delante de él y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. David está en escena, se presenta a Saúl, no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dijo Saúl a David. No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y uno puede decir hasta acá, David está mirando su capacidad para hacer frente al filisteo. No, porque añade a todo esto, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces ven, no se fía de la capacidad misma, más allá de que él dice, mira, pasó esto con el león y con el oso. Pero él dice, el Señor me ha librado de esto. Y de la misma forma va a pasar acá. Entonces no está mirando su capacidad para hacer frente a Goliat, sino que está confiando en el Señor. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo que el Padre le mandó a favor de su pueblo para que, librado de nuestros enemigos, podamos servirle a Él en libertad todo el tiempo de nuestros días. Sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y Él nos ha hecho verdaderamente libres, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y como dice Hebreos, como también se nos ha compartido desde el libro de Hebreos, desde el capítulo 2, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a nuestro Señor Jesucristo como sacerdote. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él está a favor de nosotros. Él es el que derrotó a esos enemigos que nosotros no podemos hacer frente por nuestras fuerzas. Pero sí Él derrotó a estos enemigos y nosotros tenemos esa victoria ante los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, para hacer morir los deseos carnales, para despojarnos del viejo hombre, para no vivir como antes vivíamos cuando estábamos enemistados con Dios y andábamos en los pensamientos del príncipe de las tinieblas, sino que ahora tenemos nueva vida en Cristo. Cuando Él dijo en la cruz consumado es, quitó de en medio toda enemistad, pagó toda deuda, canceló la deuda que teníamos para con Dios y nos hizo partícipes de Él mismo. Y nos ha dado su fuerza, su victoria en esta lucha que tenemos hoy, que se nos puede presentar hoy, mañana, pasado, hasta que el Señor Jesucristo nos lleve. Entonces, lo que nos pueda estar sucediendo, hermanos, porque entiendo que cada uno de nosotros, de aquellos que están en Cristo, tienen luchas distintas, pero su gracia está con nosotros, su poder está con nosotros, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él puede socorrernos en todo tiempo. Y dice Pablo desde Corintios, en 2 de Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y añade, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir.
sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y como se nos ha enseñado, el hecho de poder tener esta salida se nos provee de la misma Escritura, donde ya el Señor, al darnos vida, nos revela aquello que es agradable a sus ojos y aquello de lo cual no es agradable a Él. Aquello que es acorde a su voluntad, aquello que es bueno y perfecto y agradable, y aquello que no es así, aquello que hace mal a nuestra alma. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice el Señor Jesucristo. Entonces, al tener comunión con el Señor Jesucristo, al conocer su palabra cada día que pasa el tiempo, conocemos a nuestro Señor, conocemos su carácter, somos confrontados en la vivencia diaria y al ir a su palabra, esto que pasó no es agradable al Señor, esto que pasó no es acorde al Evangelio de Jesucristo. Esto está mal. Esto no es el carácter de un cristiano. Señor, ayúdame, te pido que me perdones, ayúdame a vivir conforme a lo que dice la Escritura de un hijo de Dios y a dar un testimonio vivo de vos. Entonces no estamos desamparados, no estamos al abandono. El Hijo de Dios no está solo, no está al abandono como dije recién. Luego se hace mención, desde el versículo 20, fíjense más adelante de este mismo capítulo, y dieron a Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. ¿Sí? Entonces, uno puede decir lo mismo que hablábamos del principio, desde el versículo 16. ¿Por qué el escritor de Jueces, en medio de esta situación, ¿por qué introduciría nuevamente a Caleb? ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo histórico estamos? ¿En qué momento cronológico estamos? Porque si ustedes van unos versículos atrás, recuerdan que ya hemos tratado el asunto de Caleb. Ya se hizo mención, se los dije al principio. Se lo dejó como un testimonio vivo en comparación o como una sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Por qué nuevamente introducir a Caleb acá? ¿Por qué ponerlo de nuevo? ¿Cuál es el motivo de que el escritor, bueno, como les dije, hermanos, siempre, el Señor, nuestro Dios, es el que inspiró a estos hombres para escribir su palabra y nada deja al azar? ¿Por qué? Creo que vuelvo a hacer un hincapié ante la imposibilidad de Judá de hacer frente a estos carros cerrados, que no es una falta del Señor, es una falta de Judá, para mostrar el carácter de Cristo en esta vida de este varón, Caleb en este caso, que no retrocedió, que no se achicó, que no tuvo miedo ante los 3 hijos de Anac, que eran gigantes. Y los echó. Y la tierra se le dio a él. Creo que ese es el punto de comparación que está haciendo el escritor, inspirados por el Señor, para llevarnos a poner la mirada siempre en Cristo. En Caleb no, en Cristo. Que él, nuestro hermano Caleb, siguió al Señor y no retrocedió ante estos 3 gigantes que se le presentaron. Entonces es un testimonio para que Judá consiguiera al Señor e hiciera frente a estos ejércitos con carros errados. Porque fíjese que a continuación, verso 21, volvemos a lo mismo, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Acá se introduce otra tribu, que también está al norte, es vecina de Judá arriba. Jerusalén está ahí. ¿Pero cómo? ¿Jerusalén no la tomó Judá anteriormente? Bueno, en ese tiempo, evidentemente, al ser amplio el territorio, se compartía todo esto, pero después Jerusalén va a quedar siempre de la tribu de Benjamín. Si usted ve el mapa, es como que hiciera esto, el contorno de Judá, o Benjamín, lo mismo,
y Benjamín hacía así, y Jerusalén queda justito ahí. Y no lo pudieron echar. Entonces, en medio de Judá y de Benjamín, se hace mención de todo esto, lo de Caleb, para mostrar que este hombre puso la confianza en el Señor y pudo hacer frente a estos enemigos. 3 gigantes, y no retrocedió. Sin embargo, el testimonio del otro lado, Judá y Benjamín no pudieron expulsar al enemigo. ¿Falló el Señor? De ninguna manera. Esto nos tiene que llevar a poner la mirada a nuestro Señor Jesucristo, y como se nos comparte los días jueves también nuestro hermano y pastor Leonardo desde Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, Él está con nosotros. No hay tentación que no podamos hacer frente. En todo tiempo nos acompaña. Su victoria está a favor nuestra. Si hay una falla, si hay algo de lo cual no se da, es por nuestra falta. Es algo que está pasando en nosotros, no en el Señor. O hay un exceso de confianza, pero ya lo que es soberbia, o una mirada en la cual, como les dije al principio, en la cual uno se ve con la mirada de los 10 espías. No, no se puede. Somos langostas. No solamente va a pasar esto con parte de lo que pasó con Judá, con Benjamín, fíjense que va a haber varias tribus que va a pasar todo esto. Y el problema no es el Señor, el problema no es el ejército que está enfrente. Sin embargo, mis hermanos, Dios sigue siendo siempre fiel y poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice la Escritura, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Porque además de eso, está bien, miren, no puedo hacer frente a esta tentación. Bueno, pequé, Señor, perdóname por haber pecado contra tu santo nombre. Perdóname por haber tenido en poco a tu Hijo Jesucristo. Bueno, Él también es nuestro abogado. Si reconocemos nuestras ofensas, Él es fiel y justo para perdonar. En Él hay perdón, mis hermanos, para que Él sea reverenciado. Si hemos pecado contra el Señor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Miren el salmista, cuando yo decía, mi pie resbala, se ve a sí mismo, ve su capacidad, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba, dice también. Tiene la mirada de ver, bueno, yo no puedo, me estoy resbalando, pero su misericordia es la que me sostiene. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, y al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor Jesucristo por su fidelidad, hermanos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para hacer su voluntad. Nos acompaña y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Gracias a Dios por eso. Vayamos a Él constantemente. No nos creamos autosuficientes, ni lo peor como para decir, no, no puedo, porque hemos dejado de mirar en ese momento a nuestro Señor. Roguemos a Dios y Padre que en su gracia nos permita siempre estar aferrados de la gracia, de la fuerza, de la palabra misma de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por todo. Oremos. Padre, te agradecemos una vez más tu misericordia. Señor, gracias por tu compasión y el cuidado y el acompañarnos para hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque si podemos vencer alguna tentación, no es por nosotros, es por los méritos y la victoria de tu Hijo Jesucristo. Es la única forma en la cual se puede hacer frente a todo esto, Señor.
Y te ruego que nos ayudes a mantener la mirada puesta en Él y que nuestro corazón esté confiando en Él. Que no actuemos como soberbios pensando que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, a que nuestra confianza repose siempre en tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos.